Buenas, vamos a seguir con el tema 2. Entonces ya vimos las topologías de red, ¿vale? Que eran distintas formas de montar una red, ¿vale? Y de ver cómo viajan los datos con sus ventajas y sus inconvenientes. Y ahora vamos a ver los medios de transmisión y nos centraremos en los guiados, los medios de transmisión guiados. Vale, en las redes de ordenadores, ¿vale? Un medio de transmisión es el canal o el camino que hay entre el emisor y el receptor y es por donde viaja el mensaje. Entonces tenemos los medios guiados, que son los cables, y los medios no guiados, donde el canal van a ser las ondas y por ahí va a viajar la información. Los medios guiados destaca el cable coaxial, el cable de par trenzado y el cable de fibra óptica. Y por otro lado, los medios no guiados, que son las ondas, tendremos las ondas de radio, las microondas, que son ondas pequeñas, y los infrarrojos. Nosotros nos centraremos en las ondas de radio, porque estamos hablando más de redes de tipo LAN. Bueno, uno de los cables más importantes son los cables de par trenzado, ¿vale? Es un medio de transmisión guiado, porque es un cable. ¿Qué características tiene? Tiene una cubierta, la cubierta de fuera del cable es de PVC y en su interior hay 8 cables. Fijaros en la imagen de la derecha. Son 8 cables pequeños de diferentes colores. Y se llama de par trenzado porque estos 8 cables, ¿vale? Van trenzados, van girados 2 a 2. ¿Veis cómo el blanco va girado con el naranja, el verde con el blanco y así? ¿Y por qué van trenzados estos cables? Para reducir las interferencias que se pueden producir cuando enviamos información. Aquí fijaros, aunque yo tengo un cable de par trenzado en los extremos, ¿vale? Que se llama terminación del cable, lo que tengo que hacer es destrenzar esos cables, ¿vale? Separarlos y ponerlos en un orden en concreto para luego insertarlos en la clavija o conector. Y ese orden en el que tengo que ir colocando esos cables para luego insertarlos en la clavija es un orden concreto, ¿vale? Sigue una norma para que esto funcione adecuadamente. Es el cable más utilizado y es el más económico en las redes de tipo local. Y luego, una vez que ya coloco el cableado, lo pongo en la clavija y lo fijo, pues sí que en los extremos pues puedo poner conectores de tipo RJ, pero el cable es un cable de par trenzado. Tenemos distintos tipos de conectores que se ponen en los extremos. Tenemos el conector RJ9, que es de este tipo, se usa para teléfono, el conector RJ11, que son las clavijas que veis aquí, también para teléfono, y el conector RJ45, que son las clavijas o los extremos del par trenzado cuando quiero que ese par trenzado se utilice para comunicar ordenadores para montar una red. El conector RJ9, ¿vale? De un cable de par trenzado se utiliza mucho para conectar auriculares al teléfono y también se llama conector 4P4C. El conector RJ11 es el que se utiliza, ¿vale? Para telefonía y para conectar normalmente el teléfono a la red. Una mejora de este conector RJ11 es el RJ14, que sepáis que el cable, ¿vale? Es también de par trenzado, aunque es más finito y se utiliza en teléfonos más inteligentes, el RJ14. Aquí os he puesto un vídeo para que veáis cómo cómo termina el cable y cómo estira los distintos cables de par trenzado para meterlos en una clavija de tipo RJ11. Entonces ahí en el vídeo lo podéis ver, cómo lo repara y cómo lo arregla. Y luego tenemos los conectores o las clavijas RJ45 que se utilizan en cables de par trenzado para redes. Tenemos los conectores de tipo macho, que como en la foto veis, ¿qué es lo que hace? Se inserta, ¿vale? En el dispositivo o en el puerto que sea necesario. ¿Vale? Puede ser apantallado o no apantallado. El apantallado es más caro y es mejor porque reduce más interferencias y la carcasa es de plástico, ¿vale? Es así como metalizada y tiene un armazón que protege más de interferencias, ¿vale? Y luego también tenemos el conector RJ45 pero de tipo hembra y aquí ya se le llama roseta. Este sería una forma de montar o de terminar un cable, ¿vale? De tipo RJ45 de tipo hembra, ¿vale? Esta es la roseta donde se inserta y aquí fijaros que los cables no se estiran y se ponen todos en línea, sino que cada cable se destrenza y se va poniendo en uno de los pins y ese pin ya se insertaría en la roseta.
Entonces, el orden de los cables puede ser el mismo, pero la forma en que se colocan, ¿vale? No va fijado a la clavija alineado, sino que van cada uno de ellos estirados y metidos en el pin. Y luego de ahí ya va a la roseta. Y aquí os he puesto los dos extremos. Este sería un cable de par trenzado. Por este lado, veis, es un conector RJ45 macho, ¿vale? Normal, donde se inserta, por ejemplo, en un ordenador. Y esta parte, que a lo mejor iría en el suelo, en la pared, sería el otro extremo, ¿vale? Donde también coloco el orden de los cables de una manera determinada, pero esto ya se llama roseta y por dentro iría montada de esta manera. Pero ambos extremos son de un cable de par trenzado. Los cables de par trenzado, ¿vale? Esta forma de colocarlos, o en primero un color y luego el siguiente, está especificado todo en una norma estándar que se llama TIA 568, ¿vale? Ahí nos indica el orden en el que hay que colocar los cables en los extremos para fijarlos a la clavija. Y también en esta norma nos explica que hay distintas categorías de cable de par trenzado en función de sus prestaciones. ¿Qué son las prestaciones o las categorías? Pues distintos tipos de cables de par trenzado y según la categoría, normalmente cuando aumento de categoría, de la 5E a la 6, a la 6A, aumentan las mejoras, se reducen las interferencias y aumenta la velocidad en la que puedo transmitir los datos. La posición de la que coloco los cables en el conector, pues se llama terminación. Tiene sentido, es la forma en la que termino el cable. Y hay dos terminaciones, ¿vale? En esta norma hay una forma o una terminación que es la 568A y dentro de esta norma está la especificación 568B, que es otra forma de colocar los cables o de terminar los cables para ponerlos en el conector. ¿Vale? Según la norma coloco los cables de una forma o de otra. Fijaros, según la norma 568A, los cables, ¿vale? Van a ir colocados así. El 1 va a ser el verde y blanco, el 2 el verde, el 3 el amarillo blanco, el 4 el azul. Y si sigo esta norma, los mismos colores se colocan en otro orden, de izquierda a derecha. Entonces me da igual seguir una norma u otra, pero lo que tengo que saber es qué norma estoy siguiendo, ¿vale? Y ahora vamos a ver que un cable de par trenzado, ¿vale? Dependiendo si en los extremos utilizo la misma norma o normas distintas, pues tengo un cable directo o un cable cruzado. ¿Y para qué me interesa? ¿Para qué sirve un cable directo? Bueno, pues esto es un cable, ¿vale? De par trenzado y si utilizo en los extremos la misma norma, veis que en el 1 se utiliza el mismo color y en el 2 el mismo, pues si utilizo la misma norma, me da igual si en los dos es la A o en los dos es la B, montaría un cable directo, porque en los extremos uso la misma norma. ¿Y para qué sirve? Para comunicar elementos distintos, por ejemplo, un ordenador con un hub o con un switch o con un router. Entonces tengo un cable de par trenzado donde sigo en los extremos la misma norma. Que lo que quiero es conectar dos elementos iguales, un hub a un hub, un router a un router, un ordenador a otro, pues lo que tengo que hacer en los extremos es utilizar un cable de par trenzado pero con distinta norma. En este extremo puedo seguir la norma 568A y en este la B, me da igual. Pero son normas distintas. ¿Por qué? Porque para poder conectar elementos iguales necesito en los extremos normas distintas. Y aquí os he puesto un vídeo donde se ve claramente cómo se crean, ¿vale? Cables de par trenzado siguiendo la normativa para hacer cables directos o cables cruzados. Entonces en ese vídeo se ve muy bien cómo se va haciendo y cómo se van colocando. Otro tipo de cable, aparte del de par trenzado, el cable coaxial. Fijaros aquí en la imagen, en el interior, ¿vale? Tiene un conductor, normalmente suele ser de cobre y también puede tener hilos de cobre. Luego tiene un recubrimiento exterior que está formado por aluminio o por cobre también y luego tiene una cubierta de plástico. Entre las dos capas hay una capa aislante, ¿vale? Suele ser de polietileno que lo que hace es que protege. Y luego la parte de fuera está cubierta de PVC. Este es un ejemplo de un cable coaxial, se utiliza mucho en las televisiones, ¿vale? Para que os suene. ¿Qué ventajas tiene el cable coaxial frente al cable de par trenzado? Pues es más resistente frente a interferencias, ¿vale? Tiene poca pérdida de velocidad y de información y es más eficiente cuando las distancias son mayores.
también tiene un precio superior. Los conectores en los extremos del cable coaxial, ¿vale? Se llaman o son de tipo RF, ¿vale? Los conectores de par trenzado eran de tipo RJ y en este es de tipo RF. Y los conectores pueden tener distinta forma, ¿vale? Estos son los conectores de las terminaciones. Y pueden ser también de tipo macho o hembra según lo que necesite. Suelen tener un capuchón el macho donde pues engancha la hembra y puedo insertarlo. Y hay distintas formas de enganchar, ¿vale? El conector. Por anclaje, a rosca que es girando o a presión que es haciendo un poquito de fuerza. Y aquí os he puesto otro ejemplo de otro cable coaxial. Y luego tenemos la fibra óptica, que es el otro tipo de cable que se utiliza y va fenomenal. La fibra óptica lo que hace es transportar señales de luz, ¿vale? Por donde viaja la luz. Si os fijáis en la foto, es el dibujo de un cable fibra óptica, es un cilindro de una pequeña sección, ¿vale? Es muy estrecho, la circunferencia, y por aquí viaja la luz. Es un hilo muy fino, normalmente es de vidrio o de plástico, y luego hay una sustancia que la protege, que suele ser acrilato. Aquí os he puesto otro ejemplo para que veáis en la foto lo finito que es la fibra óptica. Y tiene un segundo revestimiento que suele ser de poliéster o de nylon. Y esta es una imagen aquí a la derecha de un ejemplo de un cable de fibra óptica, ¿vale? Entonces la velocidad a la que viaja la información es muy rápida, pero es un cable muy sensible. Enseguida se puede partir. ¿Qué ventaja tiene? Bueno, pues ahora las veremos. Hay dos formas de transferir la información en una fibra óptica. El modo multimodo, ¿vale? Veis aquí la imagen, entonces por el cable cómo viaja la luz en diferentes trayectorias, va chocando como si se tratara o reflejándose de un espejo. Y luego la forma monomodo o la fibra monomodo, que lo que hace es que la luz se transmite de una única forma, en una única trayectoria. Bueno, pues son dos tipos o dos maneras en las que puede viajar la fibra óptica, dos tipos de fibra óptica. ¿Qué características tiene? Las pérdidas de información, ¿vale? O de velocidad es muy baja, se utiliza mucho para distancias largas. Funciona a una gran velocidad la fibra óptica, se utiliza en redes transoceánicas, ¿vale? Porque son redes muy grandes para comunicar, por ejemplo, continentes. Y la fibra óptica sigue una normativa tanto para crear la fibra óptica como para colocar todo el cableado, que es la norma TIA 568C. Y hasta aquí los medios de transmisión guiados.